Amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Ya iniciamos el 2024 y doña Nicolasa fue justamente nuestra apertura de este año con toda una suntuosidad en conocer ese personaje que no sabíamos realmente sus vínculos con la Amazonía peruana. Sin embargo, continúan los programas y continúan los invitados. Empezamos esta semana con una personalidad en el mundo del derecho, las ciencias políticas, pero sobre todo en lo que significan los procesos electorales, porque tiene una especialización a nivel internacional en diversos países. De hecho, hablar de esta personalidad que hoy ostenta el máximo cargo en el Poder Judicial de Ucayali es toda una personalidad. Hoy conoceremos al doctor Tulio Bermeo Turchi. ¿Quién está detrás del personal, de este personaje, un magistrado de alto nivel que hoy ostenta la representatividad de la administración de justicia en el nivel del Poder Judicial en la región Ucayali? ¿Quién está detrás del personaje? ¿Cómo ha sido su trayectoria? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Y cómo es que llegó acá a la capital del departamento de Ucayali? Hoy conoceremos quién es Tulio Bermeo Turchi. Vamos a iniciar esta conversación conociendo quién está detrás del personaje que hoy ocupa la máxima magistratura en la región Ucayali, en lo que significa la administración de justicia desde el Poder Judicial. Doctor, un gusto poder conocerlo y un gusto poder de alguna u otra manera también interiorizar, porque, bueno, conocemos a la personalidad, conocemos la sapiencia que tiene desde el papel de magistrado y el papel de académico, porque vemos que tiene una trayectoria no solamente local, nacional, sino internacional. Pero ¿quién está detrás de Tulio Bermeo Turchi? ¿Quién es Tulio Bermeo Turchi? Bueno, yo nací en Lima, de una familia de clase media, que por un tema familiar de divorcio de mis padres la vimos un poco mal en algún momento. Yo soy el tercero de los hermanos, el hermano menor. Nos quedó una situación un poco complicada cuando tuvimos el desenlace del divorcio de mis padres. Entonces yo ya tenía que estudiar, me fui a la universidad, estuve estudiando en la Universidad San Martín de Porres, que estaba un poco cara en esa época. Es una buena universidad a nivel nacional. Ahí seguí mis estudios, pero necesitaba dinero para poder pagarla, así que empecé a trabajar en un estudio jurídico primero y luego en el Poder Judicial. Así que así estuve. ¿Ya como abogado o como aprendiz de abogado? Como un asistente más, ¿no? Okay. Yo empecé en una secretaría de juzgado cosiendo expedientes, pero evidentemente uno no se siente contento con eso porque tiene que progresar. ¿En qué ciclo iba de estudios? Iba más o menos en el quinto ciclo, si no me equivoco. Empezamos a trabajar en una secretaría, las antiguas secretarías del juzgado, en las cuales el secretario del juzgado era un particular, ¿no? Entonces me contrató, estuve trabajando con ellos un buen tiempo, de ahí fuimos asumidos por el Poder Judicial ya como servidores públicos, así que estuve trabajando y estudiando a la vez. ¿Estamos hablando en qué década? Estamos hablando de la década del 80 para 90. Del 80 para 90. Es decir, no ha sido fácil. La situación económica y más aún en la década de los 80, en la que definitivamente la inestabilidad económica, la crisis económica que bordeaba el país, bueno, nos ajustaba a todos, y más aún en una relación muy complicada, muy difícil, de la separación de una familia, es que se complica mucho más la cosa. Sí, en el tema de los 90, usted recordará, pues ya estábamos con el tema del terrorismo, la crisis económica, la inflación galopante, todo lo que nos dejó una herencia bastante triste, ¿no? Desde el punto de vista humano y social a nivel nacional, ¿no? ¿Ha sido un alumno destacado? ¿Ha sido un alumno promedio? Yo era un alumno que me gustaba estudiar, ¿no? Entonces tenía poco tiempo, lo reconozco, porque tenía dos trabajos para poder pagar la universidad. Ah, caramba. ¿En qué distrito de Lima vivía? En Barranca.
En Barranco. Y al lugar hasta donde tenía que trasladarse, por un lado al estudio y por otro lado al trabajo. Por un lado al centro de Lima y por otro lado San Isidro, que era el local de la universidad, la vieja casona de la Universidad de San Martín. Los ratos que tenía para estudiar los aprovechaba porque antes tomábamos los micros en Lima y nos tomábamos pues 45 minutos o una hora de viaje en la tarde o en la noche y aprovechaba para leerlo ahí, ¿no? Y bueno, llegaba a mi casa y también seguía estudiando porque sí era un buen alumno, ¿no? Pero bueno, ser buen alumno cuesta también bastante porque hay que ponerle bastante horas de empeño. Tengo entendido de que dentro de su familia alguien estaba vinculado también al periodismo. ¿Cree usted? Mi padre estaba vinculado al periodismo, mi tío también estaba vinculado al periodismo, mi tío ha sido editorialista de la antigua prensa y también del comercio. Mi padre también trabajó en estos medios y fue director de un periódico nacional en su momento, ¿no? Ya. Yo de alguna manera me he nutrido un poco de las noticias, aunque no directamente, pero sí viéndolos a ellos. Pero no le jaló el bichito. Sí, me jaló el bicho. Cuando yo postulé a la universidad, le cuento, postulé a 2 universidades. Ya. Pues una para Derecho y otra para Ciencias de la Comunicación. Porque me gustaba mucho el tema de medios y yo consideraba que podía ser bastante. Leía bastante literatura en aquella época. Entonces me encantaba el tema literario, me encantaba el tema del periodismo, que lo analizaba, pues, que era la efervescencia política en esa época, ¿no? Entonces me interesaba muchísimo, así que postulé a San Marcos a Ciencias de la Comunicación y postulé a la San Martín a Derecho. Entré a ambas, pero mi padre me dijo, bueno, tienes que decidirte por una porque hay que hacer las cosas bien, Complicada, ¿no? Complicada. Y San Marcos en esa época todavía no estaba tan bien como puede estar ahora. Entonces decanté por Derecho, me quedé con Derecho y hicimos la carrera como teníamos que hacerla correctamente. Ahora, una vez que llegó a concluir los estudios, ya estaba usted prácticamente ejerciendo la base de lo que significaría su carrera en el mundo de la administración de justicia. Como hemos empezado desde abajo, como le digo, en una secretaría de juzgados, cosiendo expedientes, que ahora muchos servidores les cuesta hacer eso, ¿no? Exacto. Pero todo nos enseña, ¿no? Dice ahí la Biblia, en todo da gracias, en todo lo bueno y lo malo. Coser expedientes me enseñó, curiosamente, la ubicación de las piezas procesales, que es sumamente importante. Conocer la ubicación de las piezas procesales te da la oportunidad justamente para poder maniobrar adecuadamente el expediente y poder leer rápidamente el expediente. Entonces, todo tiene una parte buena, a pesar de que no lo parezca tanto. Entonces, pero era una persona bastante aplicada y siempre quería rápidamente mejorar. Así que a la semana siguiente yo ya estaba proveyendo escritos, notificando, proveyendo. Al mes ya estaba sacando resoluciones de cierto calibre. A los 2 meses ya estaba sentenciando cosas menudas y ya con cierto tiempo y un poco más de aplicación ya estaba sentenciando cosas fuertes. Entonces, eso ha sido un poco lo que me encantaba de lo que hacía. Es decir, termina usted la carrera de Derecho, usted ya estaba vinculado al sistema de la Administración de Justicia, ¿litigó o entró directamente a hacer carrera dentro de la Administración de Justicia? En ese momento los sueldos eran relativamente bajos para los servidores y bueno, ya uno cuando es abogado quiere y aspira más, ¿no? Entonces en algún momento decidí ya renuncié, me dediqué a litigar, me contraté una empresa inmobiliaria en Lima, luego fui asesor de salud, ¿no? En las centrales de salud, en tema de prestaciones de servicios de salud. Que pasé una muy buena experiencia porque vi el lado humano del tema de salud y toda una especialidad que creo yo me dejó marcado que es el derecho médico en su momento, ¿no? De eso traté yo de imbuirme al máximo posible. Antes de que retorne nuevamente al sistema de administración de justicia, ¿cuántos años ha pasado desde que usted termina la carrera hasta que se convierte en magistrado? Desde que salí de la carrera y me puse de magistrado, 37,
más o menos unos 15 años, ¿no? Vamos a decir, 97. Entre servidor de la Administración de Justicia... No, unos 10 años más o menos. 10 años. Un poquito menos. Por eso, entre servidor de la Administración de Justicia y luego litigando. Sí, litigando, claro. Dejé el Poder Judicial cuando me titulé, estuve ejerciendo unos años. Primero también ejercí libremente, no me estaba yendo mal. Luego estuve también en una empresa inmobiliaria de Lima, una de las más importantes de la municipalidad. Y luego me llamaron para ser asesor en el sector salud. Entonces ahí deben haber sido unos 7, 8 años ya que estaba, 7 años, que yo ya estaba litigando y en estas empresas cuando se presentó un concurso público para el Poder Judicial y el Ministerio Público, que es ahí donde empiezo mi carrera, ¿no? Antes de entrar al terreno de la magistratura como magistrado, ¿alguna anécdota en particular que más recuerde dentro de su carrera desde inicios hacia, en todo ese periodo de un promedio de 10 años que ha tenido? Antes de entrar a la carrera judicial, Antes. Algo que me marcó mucho. Yo tenía un cliente, era un empresario pequeño, pero bastante informal. La informalidad a veces no ayuda mucho y te trae muchos problemas. Entonces él tenía varios problemas de orden económico por préstamos que había solicitado y se había metido con un grupo agiotista, ¿no? Una suerte de gota a gota. Lo que hoy se vive en la actualidad. Sí, una cosa así, ¿no? Y entonces firmó una serie de letras de cambio, ¿no? Un perdón de pagarés en ese momento. Y bueno, la estaba viendo bastante mal. Entonces nosotros... Usted tenía que representarlo. Lo estuve asesorando y estuvimos litigando con él. Cuando asumo, me lo recomendaron como cliente y bueno, fue al estudio, lo atendí, vi su caso, consideré que teníamos que presentar una nulidad por una deficiencia procesal que era bastante grosera en ese momento. La presentamos, pasaron unos días y curiosamente, y esto es una experiencia bastante fea, ¿no? Pero quiero sacar lo bueno de aquello. Se presentó un fulano X donde mi cliente, para decirle que si quería que las cosas salieran bien, tenía que pagar X cantidades. Es decir, usted vivía en carne propia lo que finalmente tenía que encarar. Y me lo contó mi cliente y yo le digo, no, debe ser algún sinvergüenza que conoce que ya pues, ha resuelto por nuestro pedido y vamos a ver al juez, porque seguro que el expediente ya está resuelto. No te preocupes, porque siempre se dan este tipo de cosas, ¿no? Que son negativas. Entonces nos acercamos en esa época al propio juzgado y curiosamente me entrevisto con el juez. ¿Qué es lo que me dice el juez? El juez me dice, por si acaso ustedes tienen que entenderse con fulanito de tal, que era justamente el fulano que había ido a ver a mi cliente. Yo en ese momento me quedé sorprendido. Me costó mucho salir del shock que ver, hasta ese momento nunca había visto un caso así, tan flagrante de corrupción, directo y tan grosero también, ¿no es cierto? Entonces, en esa época conversé con un juez supremo que era amigo de la familia y él me recomendó irme a OCMA. Se montó un operativo y este juez pues terminó en la cárcel. Lo curioso es de que un día nos llaman pues a confrontar y este señor pues que negaba todo, como todo sinvergüenza, iba con la Biblia en la mano, todo bien descarado y con un rosario, ¿no? O sea, como si fuera un santo, ¿no? Después de que nosotros habíamos visto lo que habíamos visto. Por supuesto, nosotros ratificamos absolutamente todo y lo que tiene que pasar a las personas que obran mal, Dios también los castiga, pues, ¿no? De hecho, encontrarse con una realidad, y usted todavía no soñaba con ser magistrado. Todavía no pensaba, o sea, era un sueño en ese momento, no era algo tangible, ¿no? Pero, de hecho, encontrarse con una realidad en la que finalmente después usted entendería de cómo muchas veces ese sistema vicioso que hay dentro de quienes forman parte del sistema de administración de justicia
pudo entender, me imagino, lo que usted iba a encarar mucho más adelante. Yo creo que todas las experiencias que uno ha tenido en el pasado, sea atendiendo al público, viendo tal o cual caso, o incluso experiencias de terceros, nos han servido para ir forjándonos poco a poco. Porque yo recuerdo mucho que cuando empecé ya como fiscal, todas las experiencias acumuladas anteriormente me han servido enormemente, y actualmente también, para poder, uno, manejar despacho y resolver una serie de problemas que se suscitan día a día. O sea, todo ese cúmulo de experiencias siempre es de utilidad para poder utilizarlos en algún momento. De hecho que sí. Yo no sabía que era fiscal, o sea, pasó también por el Ministerio Público. Pasé por el Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo? 7 años y medio en el Distrito Judicial de Huánuco. ¿Ya? Y pasé ahí porque chances, pero voy a probarme a ver cuánto, y me fue realmente muy bien en el examen de conocimientos. O sea, de que estaba abajo ya me catapultó hacia arriba, entonces ya estaba en un nivel competitivo, ¿no? Luego llegamos al de la entrevista y quedé tercero de 2. Caramba. Entonces ya no alcancé vacante ahí, pero como había tenido muy buen puntaje, a pesar de la debilidad que le comento, había quedado en un paquete de magistrados que podrían acceder a cualquier lugar del país. Claro. Entonces yo estaba en ese grupo y me tocaba decidir, y entonces podía haberme quedado en Lima con toda mi familia, ¿no es cierto? Y los amigos que uno tiene. Claro. Pero volvió ahí el tema, ¿hacemos lo que nos gusta o hacemos lo que no nos gusta aquí? Entonces dije, bueno, hay que tomar una decisión y vamos a hacer lo que nos agrada. En ese momento lo que hice es acepté irme a Huánuco. En ese momento no conocía la ciudad, pero bueno, hicimos, creo yo, un buen trabajo. De hecho, Huánuco significó entonces catapultarlo al sistema de administración de justicia. Volver al sistema de justicia ya como un funcionario, no de cierto rango. Era el único fiscal civil y familia ahí en la ciudad. Veíamos casos de violencia familiar, muchísimos casos de violencia familiar, abusos de niños, que también son temas lacerantes. Recuerdo un caso muy particular. Estábamos haciendo un operativo en la noche, en la madrugada, y bueno, los niños en el Parque Central, en las discotecas, vendiendo sus caramelitos ahí, pero en realidad no es una venta de los niños, sino es una mendicidad encubierta, ¿no? Lo curioso es que cuando hicimos el operativo recogimos como 12 niños, todos muy pequeñitos. 3 de ellos eran hermanos y otros 2 eran hermanitos también. Lo lacerante del asunto es lo que me cuenta un niñito, tendría 6 años, ¿no? Y me cuenta que él estaba vendiendo en la discoteca y un señor le había ofrecido 50 centavos de sol para que lo acompañara a su cuarto del hotel. Y entonces pasa lo que lamentablemente estos miserables suelen hacer: abuso sexual. Abusó sexualmente de este niño, ¿no? Y eso es lo que arrojaba, pues, justamente los exámenes médicos. Varios de estos niños habían sido abusados sexualmente, y realmente muy triste, porque no solo era eso, sino que teníamos a las madres de los niños que estaban en la plaza de armas, que los regentaban. Entonces, el niño tal a tal lugar, a tal otro, y los niños eran los que le producían la economía. Y la madre muy bien ahí con la otra madre que también realizaba la misma práctica de utilización de los niños. O sea, la realidad parece de fábula, pero es una realidad lacerante para muchas personas. Ese cambio de la realidad cómoda, del confort que usted tenía en la capital, su tierra natal, e ir a encontrarse construyendo ya lo que significaría su carrera más adelante. De hecho, ¿cuánto marcó esa salida de Lima al interior del país? Para mí fue un poco complicado porque, bueno, dejé a mis padres, a mis hermanos, mis amigos, también una novia con la que estaba en ese momento. Eso pareciera lo más difícil. Sí, claro, habíamos quedado en que nos íbamos a ir a Huánuco los dos, ¿no?
Al final, claro, también empezó su carrera. Ella estaba en Ciencias de la Comunicación y tenía una aspiración también grande en Lima, ¿no? Claro, llevarla a Huánuco, pues, en Ciencias de la Comunicación, como que no fluía. Claro, y el destino no jugaba a favor. Era de la San Martín, le estaba yendo muy bien. No voy a mencionar nombres. Para no herir susceptibilidades a estas alturas, porque no quedó en su vida. No. Y además, agua que no va a ser tuya, mejor déjala correr. Pues. Bueno, las decisiones, las personas tienen que tomar decisiones, sabrán qué es lo mejor para cada uno. Así que ya me fui a la ciudad de Huánuco, estuve en Huánuco. ¿Cuánto tiempo? 7 años y medio, hicimos, creo yo, un excelente trabajo ahí. Al final fui designado presidente de la Junta de Fiscales Provincial. Allá mismo. Allá mismo. Hicimos, creo, un buen trabajo con la policía, con el Poder Judicial, con la sociedad en su conjunto. Nos fue bastante bien, creo que tuvimos un reconocimiento social interesante. Y me fui con tristeza porque, bueno, así son las cosas, ¿no? ¿Cuándo empieza su internacionalización? ¿Ya cuando estaba dentro del Poder Judicial o todavía en el Ministerio Público? Yo estaba en el Ministerio Público y yo había postulado con anterioridad una beca a la Embajada Italiana. La Embajada Italiana le había otorgado la beca a otra persona vinculada a la Embajada, bien por él, y yo había quedado segundo en la beca. Me dolió en el alma porque yo quería ir a estudiar afuera. Entonces luego me invitó la embajada, pero cuando ya me invita a la embajada yo tenía una semana en Huánuco, no iba a dejar mi trabajo que acababa de hacer para poder ir, ¿no? Me quedó ese tema de estudiar afuera y siempre estuve viendo otras alternativas hasta que me cayó una beca de la Embajada Francesa en República Dominicana. ¿Ya? La Escuela Nacional de Justicia de República Dominicana me invita a un pequeño curso en República Dominicana, todo pagado. Voy a República Dominicana, una escuela judicial muy buena, era un boom. ¿Especializarse en qué tema? Un tema de derecho comercial, ¿no? Entonces, temas de derecho comercial estuve con ellos. Aprendí mucho de la experiencia del viaje, del contacto con otros magistrados, otras realidades, ¿no? Esa fue la primera oportunidad que tuve de salir. ¿No fue el único país? No. Por suerte, luego la Agencia Española de Cooperación Internacional vio que tenía cierta potencialidad y me becó varias veces. Me becó como 4 veces para Bolivia, de las cuales fui 3. Me becó 3 veces para Colombia, de las cuales fui 2. Y también me becó para Guatemala, ¿no? Ah, caramba. En todos esos lugares hicimos algunos cursos. ¿Qué temas? Fundamentalmente los temas que yo manejaba en ese momento, que eran los temas de familia, derecho civil, derecho constitucional. Es decir, usted retorna al Perú en esas cortas salidas de capacitación, pero ya con una mirada totalmente distinta a cómo se manejaba el sistema de administración de justicia. Sí, lo bueno de la interrelación con otros países y otras realidades es que, sobre todo en estas becas, nos sentábamos en un ambiente 15 países, ¿no? España y muchos países. O sea, además de que te permitía interrelacionarte con magistrados de un nivel mucho más elevado incluso. Sí. De sociedades mucho más desarrolladas incluso. Sí, tanto socialmente como legislativamente, y aprendí muchísimo, puse en práctica muchas cosas que había visto, había intercambiado información con ellos, las puse en práctica, todo lo que he aprendido lo he tratado de poner en práctica y me ha ido bien, ¿no? Aquí también lo que hemos aprendido también lo hemos tratado de poner en práctica. Creo que esas experiencias son muy valiosas y yo solo tengo que agradecer a la Escuela Judicial de la República Dominicana, que me abrió las puertas, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, que caramba, se portaron muy pero muy bien conmigo. Bueno, luego también yo mismo me pagué una especialización en Buenos Aires, en la Universidad Argentina, donde también aprendí mucho. Y otra oportunidad ya estando también por aquí en Costa Rica, ¿no? El Instituto Interamericano de Derechos Humanos me becó para poder participar de un curso de derechos humanos
vinculado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Acá en Sudamérica mismo? En Costa Rica. En Costa Rica. Claro, Costa Rica. la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Okay. Estuve presente en el caso Chavín de Huántar, por ejemplo. Hemos presenciado el caso Chavín de Huántar, aprendimos bastantes cosas ahí. Así que si yo aprendí algo que me dijeron hace mucho tiempo. Si no tienes poder económico, que no lo tenías, si no tienes poder político, no lo tenías, la llave más importante es el estudio. Entonces, a eso me dediqué y bueno, tuvo sus frutos en todos estos años, ¿no? De hecho, este proceso de internacionalización en tu carrera como magistrado, dejas ya el Ministerio Público y ¿sigues o este fue lo que te catapultó para ingresar al Poder Judicial? En la época que estábamos nosotros no había tantos concursos públicos, así que se presentó un primer concurso público. Estábamos reunidos varios jueces, amigos y algunos fiscales, ¿no? Y entonces allá habían 3 vacantes. Y éramos como 7 amigos que nos íbamos a presentar a lo mismo. ¿Ya? ¿Desde Huánuco o desde Lima? En Huánuco. ¿Cómo es que nuevamente tuvo el magistrado Tulio Bermeo Turchi que salirse del confort? Primero dejó el confort que tenía en Lima, su tierra natal, para irse a Huánuco. Sin embargo, después de casi 10 años de estar en la ciudad de los Caballeros de León, y un poco que se asemeja a mi historia, porque cuánto hemos evolucionado y cuánto hemos ido también saliendo de nuestro confort para buscar nuevos retos. Y justamente eso es lo que buscábamos, conocer un poco la historia de usted. Después de estar en la comodidad de haber llegado ya al máximo cargo dentro del Ministerio Público en la jurisdicción de Huánuco, ya no se sentía satisfecho, ya no se sentía a gusto, me imagino. Quería experimentar mucho más. Quería un nuevo reto, ¿no? Entonces creí que ya había cumplido un ciclo bastante bueno en ese momento. Me estaba yendo bien, era presidente de las juntas fiscales provinciales, pero ya quería asumir un nuevo reto, así que dije, vamos a intentarlo. Una conversación que tuvimos, como decía, con varios colegas, al final yo tomé la decisión de postular a Ucayali, ¿no? El grupo que postuló solo se quedó uno, vigente. De los 3 compañeros en realidad éramos más de 3 compañeros, eran como 6 o 7. Ya. De todos ellos solamente se quedó uno, era muy amigo mío, ya murió por COVID, y él ingresó. De las 3 vacantes era el único que estaba ahí, y de las 3 vacantes curiosamente era yo el único que había sobrevivido. Ah, mira. Sí, que había pasado a todo el grupo. ¿Y a qué cargo postulaba? Yo postulaba juez superior. Ya. ¿No? Ya postulaba juez superior. ¿Qué año era? Ese es el 2000, era del 2012 para el 2013, porque yo llego aquí el 2013, el 11 de abril del 2013. Bueno, después de toda la trayectoria y ya además de sus salidas a nivel internacional, definitivamente la cosa ya la tenía más clara. ¿Ha sido fácil ingresar al Poder Judicial nuevamente, ya no como servidor público, sino como magistrado? En realidad es como un nuevo reto, creo yo, ¿no? Porque todas las experiencias valió,
todo lo que quemamos pestañas en los ómnibus limeños, esos 45 minutos de todos los días que le contaba hasta llegar a mi casa, o quemar pestañas los fines de semana, no ir a algunas reuniones de amigos, valió la pena, porque yo he visto colegas que han estudiado años y no han podido entrar. Yo constantemente estudiaba, y eso es lo que le trato de inculcar a mis alumnos. O sea, si estás en un training no necesitas hacer esfuerzos de último momento, ¿no? Porque estás en training y ya tienes más o menos un conocimiento. Entonces, para mí fue más o menos sencillo ingresar porque yo ya venía estudiando solo desde muchos años atrás, ¿no? Eso me ayudó mucho y postulamos, quedé el único que quedó en pie fui yo y bueno, pasé la entrevista personal y ya me juramentaron y el 11 de abril del 2013 ya asumí el cargo. Juez superior de familia. No, juez superior titular. Juez superior titular. ¿Y cómo le recibió el sistema de administración de justicia? Porque no olvidemos de que el sistema de administración de justicia de Ucayali era uno de los más puestos en la mira a nivel nacional por el alto nivel de corrupción que había, a tal punto que no solamente en el Poder Judicial, sino en el Ministerio Público. No sé si recordará usted, un fiscal hasta terminó suicidándose a raíz de todo el escándalo que se vivió dentro del Ministerio Público acá en Ucayali, y acá en Ucayali el caso Orellana también pues tiró mucho barro al sistema de administración de justicia para Ucayali. Usted entra en un momento muy complicado. Sí, llega un momento complicado y lo primero que encuentro en redes, que realmente fue muy complicado, porque ya digo, ya ingresé, veo redes sociales, lo primero que veo fue de Paz cita a una litigante a un hotel por un tema de alimentos, ¿no? Pero realmente me indignó mucho. Fue la primera impresión que me dio. Pero ya cuando llego acá, entonces empezamos ya a hacer nuestro trabajo. Creo que lo mejor que podemos hacer es desde la esquina en que nos encontremos, hacer lo mejor que podamos para poder, creo yo, ir cambiando de a poco las cosas. Ya cuando nos toca asumir un rol más importante, ya también desde ese ángulo tendremos que trabajar de manera más amplia, ¿no? Sin embargo, también no todo ha sido malo, porque también hay que señalar de que muchos magistrados ucayalinos en particular tuvieron que emigrar del sistema de administración de justicia de Ucayali, convocados a formar parte del sistema superior en la capital de la República. Los Ibaceta, por ejemplo, y tantos otros que no se me vienen a la mente los nombres y apellidos. Sin embargo, han sido promovidos tanto desde el Ministerio Público como desde el Poder Judicial en Ucayali. Es decir, no todo tampoco ha sido malo. No, eso también hay que decirlo. Yo pienso que por 2 o 3 personas realmente negativas a la Corte ha visto herida y ha quedado marcada en la impronta de la sociedad como una Corte bastante venida menos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay que rescatar todo el esfuerzo y el trabajo que muchísima gente hace y que hay que reconocerle también. Hay trabajadores que se quedan los fines de semana, postergan la reunión con su familia. Hay magistrados que también hacen lo mismo. Hoy día, en el caso Sahueto, los magistrados están teniendo sesiones en la noche, cuando deberían estar en su casa. Los trabajadores también. O sea, hay un compromiso para sacar adelante determinados temas, porque creo yo que la mayoría de los magistrados son personas de bien y quieren hacerle bien a la población. Lamentablemente siempre hay una o dos ovejas negras que desdoran un poco todo el buen trabajo que se viene haciendo por todos los jueces y personas judiciales. Los últimos presidentes del Poder Judicial en Ucayali lamentablemente no han terminado muy bien, que digamos, y es lo que ha ido arrastrando un poco esa imagen en la que la opinión pública la mantiene en la lupa. Y de hecho, cada presidente que ha pasado siempre ha asumido el reto del compromiso de limpiar esa alicaída imagen que tiene. Pero es difícil lidiar con magistrados locales porque veo una mixtura
Si bien es cierto, inicialmente el Poder Judicial y el Ministerio Público estaba rodeado de huanuqueños, huancaínos y de otras localidades en particular, porque son de las mejores universidades que han migrado acá a Ucayali para manejar el sistema de administración de justicia. Sin embargo, de esos mismos magistrados también muchos ucayalinos han llegado a ser jueces superiores y han llegado a ser incluso presidentes del Poder Judicial en Ucayali. ¿Cómo es lidiar con esa mixtura? Porque no olvidemos que Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, el 70% de la población es foránea, solamente el 30% somos netos ucayalinos. ¿Y cómo lidian ustedes en un sistema mixto, en un sistema diferente? Cada juez tiene una manera diferente, me imagino, cuando ustedes se reúnen y toman las decisiones, las grandes decisiones dentro de la administración de justicia. Primero hay que respetar las diferencias, creo yo, pero también hay que respetar las perspectivas. El Poder Judicial no puede ser atomizado, ¿no es verdad?, fragmentado, cada uno tener una opinión e ir por su lado. Es evidente que tiene que tener una cabeza y nosotros como Poder Judicial tenemos una visión y una misión que tenemos que cumplir. El cómo lo aplicamos es lo que el presidente dirá y sobre ello creo que todos tenemos que trabajar para sacar adelante la Corte. En ese sentido, yo pienso que amalgamamos pensamientos a pesar de ciertas diferencias que siempre existen. ¿Han habido reuniones atomizadas? ¿Han habido momentos, me imagino, muy complicados? Sí, ha habido algunos momentos un poco tensos, como siempre se dan, porque, bueno, somos seres humanos, ¿no? Tenemos diferencias, pero yo pienso que nada que pueda, pues, desbordar hacia otras cosas. Pienso que hay que dejar trabajar al presidente con la línea de trabajo que tiene, siempre y cuando ésta se ajuste a las normas legales, a la Constitución y evidentemente a la visión y misión que todos tenemos que respetar. Pienso que en ese sentido vamos bien. Las diferencias serán pues porque no me mandaste una computadora una computadora nueva, o porque no me mandaste un poquito más de personal. A veces esas cosas no se pueden hacer, pues lamentablemente. Hay necesidades en todos lados. Pero esas cuestiones son mínimas, creo yo, y lo más importante es la buena voluntad de sacar adelante a la Corte y servir a la ciudadanía. Bueno, hemos entrado rápidamente al tema de lo institucional en su carrera. Me hubiera seguido todavía seguir hurgando un poquito más. Sí, no quiero desaprovechar la oportunidad que nos da, pero antes de que sigamos con lo institucional, permítame retroceder un poquito, ¿ya? En lo que todavía ha significado su carrera, porque hay mucho todavía por ir sacándole el máximo provecho a esta conversación. De hecho, una vez que ha llegado usted acá, a Ucayali, me encuentro en todos los pergaminos que viene y en todo el recorrido que se promociona a nivel nacional en las diversas redes de las plataformas del Estado, y me doy cuenta que ha primado bastante lo académico también. Último, incluso un medio de comunicación escrito y digital ha destacado un gesto que usted ha hecho en su labor como académico. Oiga, ¿cuántos años ya en lo académico? ¿Y en qué universidades? En lo académico ya debo estar por los 20 años. Caramba, o sea, en paralelo iba, desde Huánuco o desde Lima. Desde antes ya estaba yo enseñando, fundamentalmente en Huánuco, he enseñado en la Universidad de Huánuco, que es la universidad privada, en la UNEVAL, que es la Universidad Nacional Hermilo Balizán. También he enseñado en la Academia de la Magistratura, que es una institución importante a nivel nacional. Aquí he enseñado en Alas Peruanas, he enseñado en la UPP, en la Universidad Nacional de Ucayali. Y bueno, es lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, lo que sinceramente me llena, lo que me relaja, ese contacto con los jóvenes. Ahí siempre dicen que la mejor manera de aprender es enseñando, y es muy cierto, porque todas las dudas que nosotros tenemos las despejamos leyendo en la práctica, pero siempre hay un alumno que te
descoloca con alguna pregunta. Sí, pero no interesa. O sea, a ver, ¿qué es lo que recuerda? A ver, una anécdota así que haya marcado dentro de plena clase y finalmente usted se encuentre. ¿Qué? O en todo caso, ¿qué le respondo? O ese rato usted acude a San Google. No. Para encontrar la respuesta rápida. Nosotros trabajamos mucho con el razonamiento de la ley, ¿no? Sobre la base de eso, principios, ¿no? Entonces, todo tiene para nosotros en el derecho, y eso para los alumnos que nos puedan estar viendo, la lectura de la ley, no solo la ley, ¿no es cierto? Detrás de la ley hay principios, hay valores. Las leyes no existen por existir, representan un valor social, ¿no es verdad? Entonces, yo a mis alumnos le pongo un ejemplo que puede sonar diverso. Vamos a ver, pongo un ejemplo, porque para el Perú el matrimonio, la unión voluntaria entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, ¿no? Con fines futuros, ¿no? Es de hacer vida común. Pero dice varón y mujer. En Argentina usted ya no encuentra eso. Exacto, y hay la doble oportunidad. Sí. Entonces, la figura es totalmente diferente, ya no solamente entre varón y mujer, sino entre varón y varón, mujer y mujer, que eso es otro modelo. Todas, todos y todes. Ya no tanto todos, pero bueno. Sin embargo, usted cambia de giro en la misma época, en otro lugar del mundo, y encuentra el tema islámico, y encuentra la norma del Corán que le permite al varón tener 3 mujeres como mínimo. Entonces todos se quieren convertir al Islam a partir de... O en todo caso, volverse un oriundo originario. Claro. Yo lo que quiero significar con esto es que en el mismo tiempo, solamente que en espacio diferente, tenemos 3 modelos diferentes de un concepto que es la familia. Para mí fundamental, yo soy más tradicionalista. Entonces, ese concepto de familia puede ser visto desde diversas ópticas, de acuerdo a la concepción social y de acuerdo a un momento dado, ¿no? Ahora lo estoy graficando en un plano horizontal en el mismo momento. Entonces, digo, el derecho es pues lo que la sociedad nos indica en un determinado momento y un determinado lugar, que es lo que quiero un poco graficar. La cultura peruana era un poco más conservadora. Sí, y no es malo tampoco, ¿eh? No es malo, yo no veo nada malo en ser conservador tampoco. No digo y no niego que haya otro tipo de opciones, oportunidades. Pero ¿estamos preparados los peruanos como para poder dar un salto a este proceso evolutivo del sistema jurídico que ayude a que estemos a la vanguardia de legislaciones sin salir nada más de Latinoamérica, como lo está citando usted en Argentina? Argentina, México, Brasil. En México, en Brasil, en Chile. Yo creo en una institución que se llama la familia. La familia la podemos entender desde 2 enfoques para algunos. Yo le voy a explicar luego mi enfoque. El enfoque del jus naturalis, es decir, desde el inicio de la familia, que ha experimentado a lo largo de los milenios diversas soluciones, ¿no? Al comienzo era una unión indiscriminada que no separaba a las personas, ni siquiera a los familiares, estoy hablando de los albores de la humanidad. Luego se ha ido decantando, ¿no? Recordará usted, por ejemplo, algunas prácticas, yo siempre le cuento a mis alumnos, ¿no? Recordará una película que se llama Corazón Valiente con Mel Gibson. Cómo se desarrolla la película. Hay un momento dado en que llega el señor feudal y dice: reclamo mi derecho de prima noctem, de primera noche. En la antigüedad, el señor feudal era el que primero tenía el ayuntamiento carnal con la vasalla. Luego el vasallo podía mantener el ayuntamiento carnal con su esposa. Imagínense. Eso a cambio de lo más preciado para ellos, un pequeño fundo, porque era
la mercancía más valiosa en ese momento. Esas tradiciones evidentemente ya no van más, pero quiero graficar que en el fondo había una serie de mutaciones en la institución familiar. El matrimonio interracial, aquí en el Perú no se ha sentido tanto porque no tenemos igual, exacto, pero hasta 1965-67, si no me equivoco, Estados Unidos tiene la prisión de una pareja interracial, por haberse casado interracialmente, que da lugar a un caso famosísimo como se llama el caso Lowy, ¿no? Que da y pone fin pues a esta tontería de decir que hay no puede haber un matrimonio interracial. Entonces, la institución ha ido cambiando. Y ha cambiado el sistema jurídico americano también. Ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante. Entonces, la institución ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es un eje central que es el fundamento de todos los modelos familiares que hemos tenido hasta el momento, que siempre ha sido la procreación. Entonces creo que si la base del tema desde antiguo, que es el inicio de todo, es el tema procreacional, no cabe duda que el fundamento es la unión entre varón y mujer desde antiguo. No quiero decir que los modelos no puedan cambiar, eso dependerá de decisiones estatales en su momento que podrán pues cambiar las instituciones como crean. No creo que usted llegue a administrar justicia bajo ese modelo en el que podría darse en Argentina, porque, repito, no estamos todavía preparados como sociedad. Y de hecho, jurídicamente, pues, habría pues que evolucionar enormemente el ámbito constitucional. Sin embargo, lo que sí también hemos ido también evolucionando es respecto a cómo es que el propio sistema de justicia permitía que hayan matrimonios con menores de edad, que hace poco recién el Congreso de la República ha cambiado nuevamente el sistema, dando derecho a que solamente haya consentido un matrimonio con personas de 18 años para adelante, ¿no? Que es un sistema también que daba pie a que se aprovechen y se abuse sexualmente de menores de edad. Es cierto, lo que pasa es que la realidad social es lacerante, como conversábamos hace un rato, y valgan verdades, en regiones amazónicas la edad sexual de inicio de las jovencitas lamentablemente está muy ha bajado, muy por debajo hasta los 10 años. Es terrible. La falta de responsabilidad paterna, la falta de información trae una serie de consecuencias a toda nuestra juventud que les marca la vida. Y ahí justamente es el tema que usted comenta, ¿no? De este TikTok que se ha hecho famoso acá, que yo tengo dos alumnas en realidad en este ciclo que llevaban a sus hijitos, ¿no? Al final solo se quedó una de ellas. Y es que hay que apoyarlas. Claro. Antes era difícil que una menor embarazada vaya a clases. Sí, era muy mal visto. Exacto. Se satanizaba a tal punto que lo tomaban como mal ejemplo y los propios docentes se encargaban de que esos menores de edad embarazadas concurran a clases y los excluían. Yo creo que para una joven en este momento, en una situación donde no hay apoyos de papá, mamá o entorno familiar, impedirle una educación me parece totalmente inviable, inadecuado. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Así que nosotros no tenemos ningún problema, no es la primera vez que enseñamos con niños en clase, que nos acompañan, felizmente todos muy educaditos. Les mando a hacer su tarea con colores. Pero es cierto de que participan y toman más atención que los propios alumnos. Bueno, esa niña toma mucha atención, ¿eh? Es decir, tranquilo, conceptualiza muy bien lo que usted está dictando en la cátedra. Bueno, será una niña que tiene pues 5 para 6 años, imagínese usted. Aprovechamos también pues porque estamos en un aula de noche, los chicos son jóvenes, la atención a veces se diluye y aprovechamos para hacer algunas bromas y digo, la niña ha entendido y usted no se ha entendido. Entonces ahí jugamos un poco con todo eso, ¿no? Lo que sí también, y eso de alguna u otra manera me da a mí una tranquilidad, porque hablando en el tema del periodismo y de comunicación, ¿ya? Antes de ir al tema jurídico de los futuros abogados, hay posibilidades y estamos viendo ya la aparición de una nueva hornada en el tema del periodismo. Claro, mucho más reducido que en el tema de comunicación, porque los comunicadores hoy comienzan a abundar profesionalmente hablando, es decir,
estas generaciones que han sido más prácticas, más autodidactas, van a ir desapareciendo con el tiempo y los profesionales van a ir abundando. Lo mismo va a pasar en el tema del derecho, es decir, estas jornadas nuevas que van apareciendo de las aulas, que van a ir egresando de las diversas universidades, significa que nos vienen nuevas generaciones de futuros abogados, y en buena hora que hayan catedráticos de la talla suya, porque nos van a garantizar de que los futuros abogados que van a litigar o que van a incursionar en el sistema de administración de justicia sean pues definitivamente profesionales probos, que es lo que más necesitamos. Es lo que queremos. Queremos que nuestros alumnos sean los mejores. Valgan verdades, estar en la universidad implica estar dentro de un grupo selecto, que hay que aprovechar como alumno. Yo a mis alumnos les digo, no estén contentos con lo que tienen, ¿no? Estudien, tómense unos minutos en la noche para leer. No todo es lo que te dice el profesor. Lee tu libro, ven más informado. Aprovecha las redes sociales que ahora te dan tantas oportunidades, pero las buenas, ¿cierto? Porque uno en las redes sociales se encuentra de todo. Hay que aprender a seleccionar lo bueno, hay que venir a preguntar. Yo recuerdo mucho que estaba yo en Buenos Aires y fui a la biblioteca. Una biblioteca enorme, ¿no? Enorme, la Facultad de Derecho, por si acaso, particular no es pública, y tiene una biblioteca de los libros del año. Entonces uno va con su carrito, recoge 10 libros, se sienta tranquilamente, revisa todo lo que quiera. Las revistas internacionales se las puede mandar uno a su propio correo. Son ventajas que existen y que hay que sacarle provecho todavía. Sí, pero con ellos hay que competir. Entonces, los chicos tienen que entender que tienen que mejorar todavía mucho. No hay que ser conformistas, hay que dar un salto cualitativo. Exacto. Es lo que queremos con ellos. Completamente de acuerdo. ¿Cuántos minutos me quedan para poder analizar? En 2 minutos, simplemente porque no quería pasar por alto también, dentro de toda su trayectoria, el sistema electoral. Espero que no sea la primera y la última en que conversemos y que después profundicemos más adelante lo que podría significar, porque de hecho los escenarios políticos van a ir preparando ya el terreno para las próximas elecciones. Pero también el sistema electoral ha sido otro de sus fuertes después del sistema de familia. Sí, el tema electoral, yo llegué, era el juez más joven, y yo dije, en algún momento me van a mandar pues como presidente del jurado electoral, y si voy a agarrarlo en una elección fuerte para aprender, estoy mal. Por suerte hubo una elección complementaria del 2014, entonces dije, era una chiquita de Campo Verde, o sea, una elección que se podía manejar fácilmente y me ayudaba a aprender todo el mecanismo. Entonces dije, como yo soy el más joven, a mí me van a mandar, así que tengo que prepararme. Y así fue. Y yo mismo me ofrecí, estuve en 2014, aprendí todo lo que pude y me ayudó muchísimo, porque no solamente el tema electoral lo conocí perfectamente, sino que empecé a estudiar el tema, que me gustó muchísimo, y luego en la siguiente elección yo ya estaba pues armado. Lo catapulta a una elección más grande. Sí, claro, he tenido las elecciones de Congreso de la República, luego he tenido las municipales y regionales, que es la más pesada, y que dicho sea de paso. Y entonces ahí me especialicé, luego empecé a escribir algunos artículos porque veía tan mala información o desinformación, ¿no? Malintencionada, usted sabe, siempre existe. Hay una guerra comunicacional, pues, sobre todo en materia electoral. Entonces yo dije, bueno, vamos a aprovechar rápidamente para poder escribir y esclarecer. Lo que debemos entender es que el ente electoral no solamente es un ente que trabaja a puertas cerradas, sino que tiene la obligación de educar a la población para que pueda votar. Entonces me dediqué a estudiar eso, hasta ahora último que he hecho un diplomado. Por suerte el diplomado me llamó en la Universidad Austral de Argentina. Mi trabajo fue seleccionado para ser presentado en la revista de cuadernos electorales, ya lo presenté, lo aprobó y ya fue publicado en internet. Mira, qué interesante. Sí, ahí andamos. Doctor Tulio Bermeo Turchi, ha sido un gusto poder conversar. Oye, qué rápido se ha pasado la hora del programa, y de hecho haber permitido a ustedes, amables televidentes y nuestros seguidores de las diversas plataformas digitales, conocer un poco más del magistrado, de la persona, del profesional, del abogado, pero sobre todo
hemos retrocedido a los anales para conocer quién es realmente y quién hoy maneja los destinos de uno de los primeros poderes dentro del Estado peruano, que es el sistema del Poder Judicial, en este sistema de administración de justicia que nos ha permitido conocer más a la persona y al profesional. Muchísimas gracias, doctor. Roberto, muchísimas gracias. Un gusto poder haber conversado con usted. Un honor. Y haber podido conocer mucho más a fondo quién es y quién está detrás de usted. Un honor de poder participar. Me ha encantado tu programa. Hay que seguir ese video. Muchísimas gracias. Amigos, eso es todo. Nos reencontramos en el próximo programa.